Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5, conformado por Fernández Morroy Lisset, Granados López Sheila, Pérez Luis Ángel, Vázquez Toledo Eric, Castillo Velázquez Luis y Flores Treviño Quetzalcóatl. Y nosotros le vamos a hablar sobre lechos empacados fijos. Bueno, primero empezaremos explicando qué son los lechos empacados. Estos son un sistema que cuenta con partículas sólidas que están en un recipiente o una columna. Estas partículas son el lecho, que es por donde fluye un líquido o un gas, y es donde se lleva a cabo el proceso de transferencia de masa. Este pues puede ser como una absorción, destilación, extracción, absorción. Y bueno, los lechos empacados pueden ser sistema sólido-gas o sólido-líquido. Bueno, los lechos empacados pueden utilizarse en diferentes operaciones unitarias como la absorción, la destilación, la lixiviación y el fritado de mezclas. Estos se fundamentan en diferentes cosas como los coeficientes de transferencia, en el balance de los elementos que componen a la columna, las diferencias de espesor de la columna, la relación del balance de energía y materia, las líneas de operación, entre otras cosas. Variables de operación. Em, Anteriormente ya vimos que los lechos empacados se pueden caracterizar como recipientes que tienen partículas dentro. Estas partículas pueden variar de forma, ya sean esféricas o sean cilíndricas. Y una de estas variables de operación que nosotros vamos a tener que caracterizar sería el diámetro de partícula. Este diámetro de partícula, lo vamos a denominar dp. Y es como tal, sería el diámetro de una esfera con un volumen equivalente. Para material granular, este diámetro se va a calcular con la siguiente expresión. Em, Sería igual a la raíz cuadrada de dos diámetros de tamices de tamaños adyacentes, donde D1 y D2 son diámetros que son diferentes y que sean de tamaño adyacente quiere decir que son ya de una apertura clasificada. Em, y bueno, para mezclas de partículas se obtienen resultados donde el diámetro promedio se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. Se puede considerar una sumatoria del porciento en peso de cualquier componente multiplicado por su diámetro de los componentes que estén en la mezcla, ¿no? Donde X, esta X mayúscula, eh, pues es el porciento en peso, la D minúscula con el subíndice P es el diámetro de cualquier componente. Y bueno, estos subíndices que tenemos de 1 y 2 y M, pues son los M componentes que puede tener la mezcla. Bueno, para esto también hay otra variable que nosotros tenemos que caracterizar, que es la caída de presión en el lecho. Eh, para esto ya estamos hablando como tal de un flujo, de ya sea de un líquido o sea de un gas, y su ecuación se va a dar por la siguiente forma. Sería que el delta P, que es la caída de presión, es igual a dos veces un factor de fricción, que en este caso es diferente al que hemos estado trabajando, debido a que es un factor de fricción modificado. Ya que no estamos hablando de un ducto que esté vacío, es un ducto que tiene partículas. Eh, y este factor de fricción también está sujeto a una gráfica. G es una velocidad basada sobre la sección transversal del recipiente y se mide como, bueno, sus unidades son kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. L es la altura del, del, este, del recipiente
Epsilon, pues sería la fracción de huecos, que en este caso es adimensional. Eh, N es un parámetro que también está relacionado con una gráfica, que también veremos más adelante. dp, pues ya vimos que es un diámetro, es el diámetro de la esfera con volumen equivalente. Gc o G sub c es un factor de conversión que dependiendo de qué estemos tomando, o sea, más bien de qué sistema de unidades estemos tomando, puede ser adimensional o puede tener unidades. Eh, y finalmente tendríamos la densidad, bueno, la densidad del fluido y tendríamos otro factor que tiene que ver con la figura. Bueno, eh, estas son las gráficas que se utilizan para el cálculo del Reynolds modificado y para el factor de fricción modificado. Este, Son cuatro gráficas como tal. La primera, que es la más grande, es una gráfica que nos relaciona el factor de fricción modificado con el Reynolds modificado. Y el Reynolds modificado se calcula con el diámetro de la esfera con volumen equivalente, eh, multiplicado por la masa velocidad basada sobre la viscosidad que debe de ser dinámica. Eh, Uno de estos factores que les decía que es n, que también está sujeto a estas gráficas, se grafica con la grafiquita que está luego arriba de, de la gráfica más grande. Y las otras dos gráficas están relacionadas con el factor de forma. Eh, para estos también vamos a tener ciertos regímenes, ya sean laminares, turbulentos o puedan ser de transición. Eh, de tal forma que para un Reynolds modificado menor a 10, el flujo laminar, más bien el flujo se comporta laminar, en un intervalo entre que el Reynolds modificado esté entre 10 y 100, se refiere a un flujo de transición y en flujos caracterizados por un Reynolds mayor a 100, se considera un flujo turbulento. Eh, Como podemos ver, hay una gran diferencia en la parte del número de Reynolds si lo comparamos con otras prácticas. Cuando tenemos un Reynolds bueno, cuando trabajábamos con el número de Reynolds, por ejemplo, en la práctica de caídas de presión, veíamos que para que este fuese un flujo turbulento, debía de ser mayor a 2100. De no ser así, era un flujo laminar. Em, en este caso, el cambio es muy abrupto a que un flujo turbulento se considera cuando el Reynolds es mayor a 100. Y eso está precisamente dado debido a la apertura donde está pasando el fluido, ya que ahí pues vemos que además ya hay otras partículas que modificarán el régimen del flujo. Em, y eso va a también modificar varias cosas, por ejemplo, puede ser la velocidad. Eh, de tal forma que para cierto tipo de regímenes que vayamos calculando, vamos a tener que calcular pues nuestras caídas de presión. De tal forma que primero tendríamos que calcular el número de Reynolds modificado para saber qué tipo de flujo tenemos, si es laminar, si es transitorio o si es turbulento. Entonces, ya después podremos calcular la caída de presión. La caída de presión, por ejemplo, para un flujo laminar, ya teniendo como tal que teniendo expresiones adecuadas para el factor de fricción modificado, quedaría de la siguiente forma, donde si se dan cuenta, el factor de fricción modificado
no aparece en la ecuación, así como los parámetros que teníamos de n. Eh, y para el flujo turbulento, estas dos, tanto para laminar como turbulento, son aproximaciones, eh, pues queda de la siguiente forma, ¿no? Donde entonces ya tendríamos caídas de presiones para flujo turbulento o flujo laminar. Para un flujo de transición como tal, no utiliza una fórmula específica y es mejor regresarse a la fórmula general que teníamos, tomando a F desde la gráfica y también tomando a N desde la gráfica. Bien, esta es la nomenclatura que se tomó, bueno, que se toma como referencia y es tomando en cuenta lo siguiente. dP era lo que decíamos, que es el diámetro de la esfera con volumen equivalente en metros. G es masa velocidad basada sobre la sección transversal del recipiente, eh, medida en kilogramos sobre metro cuadrado por segundo, o masa sobre área por tiempo. L es la altura de la columna empacada, que se mide en metros o simplemente en longitud. F es el factor de fricción, que es el factor de fricción modificado, es adimensional. Gc es el factor de conversión, que decía que cuando está en sistema inglés sí tiene unidades. Cuando no estamos hablando en sistema inglés es adimensional. Em, Mu es la viscosidad dinámica, medida en kilogramos cada metro por segundo. Epsilon es la fracción de huecos en el lecho, que también es adimensional. Eh, bueno, donde tenemos ahí la densidad del flujo está en kilogramos sobre metro cúbico, que es ρ sub F. Phi sub S es el factor de forma, que también es adimensional, ya que esto va a ser 4.28 por el volumen elevado a la 2 tercios. Si nosotros tomamos el volumen como tal, supongamos que estamos hablando en el sistema internacional, eh, el volumen estaría en metros cúbicos. Si en metros cúbicos nosotros lo, lo elevamos a la 2 tercios, me va a quedar metros cuadrados. Y el área que está abajo, en el que se divide, va a quedar metros cuadrados sobre metros cuadrados, y entonces eso se cancela y nos da que es adimensional. Eh, y esto también se pueden apoyar a partir de las gráficas 3 y 4. N, que es el otro factor, es el estado de factor de flujo a partir de la gráfica 1. Bueno, de la 1 que está arriba de la 1. Y también es adimensional. Hola, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Ángel Quetzalcóatl Flores Treviño y yo les voy a explicar el hecho empacado, pues sus modelos matemáticos que existen dentro del sistema. Entonces, pues uno de los modelos matemáticos son pues el balance de masa que llega a existir dentro del hecho, y pues este balance comprende más que nada pues la fracción que existe dentro del espacio vacío del hecho, su densidad, el área transversal que abarca el hecho, pues las densidades de masa y flujo de salida y de entrada, y pues también la velocidad pues de la transferencia de masa que existe en fase continua dentro del hecho en fase sólida, ¿no? Tenemos otro balance diferente, pero este es un balance de energía que puede existir dentro del hecho, y este comprende en la temperatura de la fase continua, eh, la tasa de transferencia de calor que existe dentro del proceso o dentro del lecho, la densidad del fluido también es importante, y como también es la pues, capacidad calorífica de este mismo fluido. Tenemos un equilibrio de fases, esto también es importante por todas las fases que lleguen a existir dentro del lecho,
por el proceso que se lleva. Entonces pues tenemos en este equilibrio pues prácticamente tres componentes o tres compuestos, que es la fracción molar en fase de vapor y fracción molar en fase líquida, y pues el coeficiente de equilibrio de estos dos. Finalmente pues ya tenemos un modelo de transferencia de masa, y este modelo de transferencia pues es una multiplicación del coeficiente de difusión activo, la concentración del soluto en la fase continua y la concentración de la fase continua en la posición tanto de entrada como en la posición Z, ¿no? Bueno, S dentro del hecho. Y pues finalmente pues el espesor de la película límite que hay en el hecho. Ahora, el artículo que nosotros elegimos para la aplicación de este bioproceso, que es el lecho empacado, lleva como nombre evaluación de un bioreactor de lecho empacado para el desarrollo del hongo Beauveria bassiana. Últimamente en estos años ha habido un gran cambio respecto a la protección de control de cultivos, respecto a plagas y enfermedades, dejando atrás el tradicional pesticida químico, y ahora se está optando por controles biológicos. Y como dato, en Colombia y en países cafeteros se utiliza el hongo Beauveria bassiana para el control o la eliminación del broca de café, entre otras ventajas, que esto se vuelve de gran interés para este artículo y la razón de por qué. Ahora, la producción tradicional de este hongo se basa en sistemas de bandejas y botellas localizadas en grandes salones con humedad y temperatura controladas, lo que lo vuelve algo costoso, ya que no es tan versátil. Y entonces se busca una solución en el que optamos o se propone el lecho empacado para como una alternativa a la solución ante este problema, y se va a empezar a ver la viabilidad del desarrollo de este hongo. Ahora, el análisis se hizo partiendo de un diseño del bioreactor que permita monitorear adecuadamente la altura del lecho y flujo de aire, analizando temperatura y concentración de las conidias como variables de respuesta. Se utilizó para esto trigo como sustrato, ya que presenta alta porosidad y es muy bueno para el crecimiento de este hongo, y un tiempo de 12 días, que es lo más estimado para su crecimiento, de igual manera, que es lo ideal. Entonces, teniendo como objetivo el evaluar el bioreactor de lecho empacado para el desarrollo de Beauveria bassiana. Bueno, a mí me tocó los materiales que se utilizaron en este proyecto. Principalmente son tres, que es la cepa de hongo Beauveria bassiana, que es el microorganismo con el que se va a trabajar o más bien con el que se está experimentando. Esta en el artículo nos indican que fue proporcionada por una empresa. El segundo es el sustrato, que en este caso nos indican en la misma artículo que fue trigo entero, debido a la porosidad del mismo, ya que en este caso la porosidad del trigo pues fungía un papel importante para que el flujo de aire adquiriera ciertas características. Entonces, y ya por último el bioreactor de lecho empacado, que como pueden ver en la imagen, pues tiene diferentes secciones, y esta es principalmente utilizada por aire porque pues el hongo así se desarrolla en un ambiente aerobio. Entonces sus nutrientes los absorbe por ese medio, ¿no? Que sería, pues, en este caso, pues el sustrato del trigo entero. Ahora, en la discusión se realizó con ayuda del programa estadístico SAS una prueba Tukey, con el objetivo de hacer un análisis de medias para la variable temperatura sobre cada uno, pudiendo observar si hay o no diferencias estadísticas significativas entre ellos. Teniendo estos valores de medias, se buscaron las condiciones de operación con las cuales se podrían alcanzar las temperaturas más favorables, permitiendo lograr un mayor desarrollo del hongo, reportándose de 28.1 grados Celsius. Se tuvo siempre en cuenta que el parámetro estadístico de desviación estándar fuera bajo, para garantizar que no existiera una alta dispersión entre ellos, logrando que ésta se convierta en un parámetro real de comparación. La prueba Tukey permitió observar para los factores analizados de forma independiente que las condiciones más favorables de temperatura fueron una altura de lecho de 17 centímetros y un flujo de aire de 12.3 litros sobre minuto.
aunque como hecho indeseable, el desarrollo del hongo varía de acuerdo con la posición, indicando la posible existencia de posibles flujos de aire, pero a medida que se analizan las interacciones, esta diferencia se vuelve menos significativa con respecto al desarrollo del hongo, hecho que es muy beneficioso en el trabajo con este tipo de bioreactores, ya que es evidencia de la homogeneidad se tiene en el suministro de aire. Ya para concluir, pues como variable importante, la temperatura es la más importante a tomar en cuenta en este proyecto, en esta investigación, ya que los hongos, o en este caso el hongo Beauveria, a una temperatura mayor de 30 grados, pues presenta ciertos tipos de inhibición. Entonces podríamos decir que presenta ineficacia o que se inhiben ciertas estructuras del mismo hongo. Entonces, la temperatura es muy importante, o es la variable más importante que se tiene que tomar en cuenta. Como segundo, en base a la altura del mismo bioreactor de lecho empacado, mientras mayor sea el flujo de aire debe ser proporcional. Lo que quiere decir esto es que mientras mayor sea la temperatura debe haber más aire, ya que mientras más alta es o más alto es este bioreactor, presenta una mayor temperatura. Entonces lo que buscamos con el aire también es equilibrar o tener un equilibrio térmico, por lo mismo de que si la temperatura aumenta, pues el hongo va a presentar ciertas dificultades para desarrollarse. Al mismo tiempo, ya por último, la productividad del hongo, en este caso, pues aumentó 1500%, referente a un cultivo normal, por así decirlo, o simplemente un cultivo que pues se da en condiciones naturales. Entonces podemos ver que es un cambio muy significativo y que realmente pues el experimento se está llevando de muy buena manera, o tiene resultados muy positivos, ¿no? Y pues por la parte de las conclusiones sería todo. The packing. This disintegration of the reacting media leads to a declined mass transfer. When the liquid volumetric flow rate is furthermore increased, the packing will no longer be static inside as a fixed bed, but will start to shift positions, sometimes violently. Damaged packing due to mechanical stress can result in these situations. Para este punto vamos a tener el principal funcionamiento que se tienen en los lechos de empacado, o también conocido como lechos fijos, en el cual se va a tener un líquido que va a pasar en dirección contraria hacia un gas. Es decir, entra la parte del gas por la parte lateral del equipo, y por diferencia de densidades, ya que el gas es menor denso, va a ir hacia arriba y el líquido va a ir en contracorriente, es decir, hacia abajo, por lo cual nos va a permitir una mayor área en el contacto de estas fases. Es decir, que su principal funcionamiento de un empaque va a ser tener una mayor cantidad de área en el cual se van a intercambiar masa, energía en forma de calor. Ok, una vez que se tenga este tipo de intercambios, debemos de tener en consideración que el empaque debe de considerar ciertas características para un correcto funcionamiento, en las cuales pueden ser que resista una mecánica muy alta, que la presión de gases sea muy baja, además de que sea inerte químicamente, es decir, que no reaccione con estos tipos de fluidos que se estén utilizando, resistencia química nuevamente, y un precio bajo. Es decir, a nivel industrial el economizar es bastante fundamental. También existen ciertos riesgos que se tienen en este tipo de lechos empacados. Es decir, cuando los fluidos, el fluido aumenta, puede llegar a tener grandes consecuencias, al cual se le va a llamar punto de inundación. Este punto de inundación va a ser en el que, como el fluido va a ser máximo, va a haber ciertas regiones en las cuales el líquido va a ser como tipo burbujas, en los cuales no va a haber un intercambio de masa y calor, masa y energía, y por lo tanto van a haber estas pérdidas, mejor dicho, digámoslo así. Entonces, si
esto sigue considerándose y sigue aumentando el flujo, lo que va a ocurrir es de que ya no va a haber un tipo de fluido estático, es decir, va a pasar a un fluido con mayor energía y ya no va a ser un lecho empacado, por lo cual hay ciertos riesgos aún más, ya que estos pueden explotar de cierta manera o pueden destruir el mecanismo por completo, entonces serían pérdidas demasiado grandes. Y pues si bien este es el principio básico que se tiene en un lecho empacado, hay muchísimas maneras de integrarlo a nivel industrial. En unas de ellas puede ser a nivel farmacéutico, en absorción de gases. En absorción de gases puede ser en las industrias refresqueras, en el cual este mismo intercambio de gases va a hacer que atrape el dióxido de carbono y este lo libere. Bueno, tanto en las industrias refresqueras como en las industrias cerveceras. Estos van a envolver el dióxido de carbono y lo van a liberar. Otra aplicación puede ser en la extracción de líquidos o en las destilaciones, en las mismas, en que este intercambio de fluidos va a tener por consecuencia una destilación, una mayor pureza de alcohol. Es decir, que va a atrapar el agua que se tiene en el destilado, dejando a un alcohol más puro.